Muy bien, vamos a hablar hoy día acerca de un tema muy particular y muy importante para todo el pueblo del Señor y para toda la iglesia. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Ahí se han escrito libros, ¿cierto? Una vida con propósito, etcétera. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Así que, para empezar, me gustaría, si pudieran acompañarme a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 del 16 al 20. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 20. Voy a leer la Reina Valera 60, ¿ok? Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Esta es la palabra del Señor, la que alimenta nuestra fe. Este es Cristo quien nos habla para iniciar y consumar esta fe. Así que vamos a orar por esta palabra para que Dios nos hable. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, tú eres tan bueno, Señor. Eres tan misericordioso con nosotros, Señor. No solo has enviado a tu Hijo para perdonar nuestros pecados, Señor, con lo que ya estamos muy agradecidos, sino que también nos has guiado con tu ley, con tu palabra. Y es por eso, Padre, que oramos en esta mañana, para que tú hables a nuestros corazones, para que por medio de tu Espíritu Santo hagas tu obra santificadora en nosotros, para que podamos comprender la hermosura de tu gloria, la hermosura de tu persona. Por eso, Señor, te pedimos que hables hasta lo más profundo de nuestro ser. Remueve nuestras emociones, remueve nuestro intelecto, remueve, Señor, las inclinaciones de nuestro corazón. Y te pedimos que hagas tu obra en esta iglesia, en Iglesia Presbiteriana Ríos de Vida. Bendice a cada uno de mis hermanos, oro por ellos, Señor. Te pido que ilumines por tu Espíritu Santo sus corazones. Y también oro, Señor, pidiendo tu misericordia y tu guía en este tiempo para guiar a tu pueblo, Señor, para hablar todo el consejo que viene de ti. Que tu nombre sea exaltado y el mío sea menguado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, les voy a dar un poquito de introducción o de contexto de qué es lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia, la iglesia de Tesalónica. Y esto se da en un contexto del segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Él se detiene para escribir a una iglesia amada, que ya ha visitado antes. Es una iglesia muy querida por él. Es realmente una plantación de una iglesia en Tesalónica. Pero el objetivo de Pablo no es solamente la preocupación de cómo están los hermanos allá en esa plantación, y no es solamente querer cuidarla respecto a lo que está pasando ahí, sino que es darle el contenido esencial para su crecimiento. ¿Y qué estaba pasando en esta iglesia? Esta iglesia ha ido creciendo en poco tiempo. Han llegado personas de otras corrientes de pensamiento, otras corrientes de otras religiones, corrientes filosóficas, y han entrado a la iglesia. Y eso es una bendición. Tal como decía nuestro pastor, la iglesia ha ido creciendo. Qué tremenda bendición, ¿cierto? Qué lindo problema que ya esté quedando chico este colegio. Una bendición de problema. Pero en Tesalónica estaba pasando lo mismo. Pero Pablo se preocupa de ellos y dice: voy a volver a darles la doctrina necesaria, lo fundamental para que esta iglesia crezca y crezca de manera saludable y crezca de manera buena. Entonces, el apóstol Pablo quiere enviarles palabras de ánimo y de doctrina, centrarlos en, por ejemplo, si ustedes pueden ver el capítulo 4, cómo vivir la vida del Señor, cómo vivir la vida que agrada al Señor, les dice Pablo. Incluso también les habla en este libro de cómo va a ser la venida del Señor, los prepara para el futuro. Esto va a pasar, Cristo va a volver por su iglesia. Una doctrina esencial para nosotros como cristianos. La esperanza cristiana descansa en la resurrección de Cristo y en su venida. Estamos en el ya, pero todavía no. Estamos ahí, en el camino, anhelando la venida de nuestro Señor. Entonces Pablo, en medio de todo este compendio, en todo este intensivo doctrinal, los llama a algo tan básico o tan sencillo, si se puede decir, de cómo buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Por eso quiero hoy día, para comenzar, hacer una invitación. Si tú eres alguien nuevo hoy, si estás conociendo la fe, si estás conociendo a Cristo, este mensaje es fundamental, es básico, es algo esencial. Pero también, si eres una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia, que hemos, no sé, tal vez acuñado tantos términos, tanta terminología, tanto lenguaje cristiano, pero te has preguntado, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo tomar buenas decisiones? ¿Cómo puedo agradar a Dios con mi vida? Los consejos del apóstol aquí son esenciales y es fundamental. Así que la palabra del Señor hoy día nos va a iluminar por su Espíritu para darnos la luz perfecta y decir cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué quiere Dios con mi vida? Y estaba pensando con qué ilustración poder comenzar este mensaje y me acordé de una de mis películas favoritas, una trilogía, pero de mis favoritas. Yo soy fanático de esta trilogía, que es Volver al Futuro. En el año 1989 se estrenó esta película. Y es una obra maestra en un guión visual y un guión escrito donde hacen referencia a 3 películas y se van cruzando el uno a la otra y uno veía la siguiente, la 1 y uno decía, wow, pero después veía la 2 y decía, pero esto salió en la 1. Y después la 3 salía con la 1 y la 2, después viajó al pasado y un enredo, pero al final uno ve esta película y es una mezcla entre ciencia ficción, comedia, drama, ¿cierto? Es muy entretenido, pero qué ganas de poder tener este DeLorean, tener esta máquina del tiempo, ir 3 meses, un año más adelante y decir, esto era lo que Dios quería. Esto era lo que Dios quería conmigo. Todo el sufrimiento que estoy pasando ahora, toda la circunstancia que estoy pasando ahora, esto me quería enseñar el Señor. Puedo ver al Pablo de un año más a futuro y esconderme para que no me vea y decir, como, esto era lo que el Señor quería conmigo. Pero esto es una película, es ciencia ficción. Y estamos llamados a vivir una línea temporalmente y linealmente. No somos eternos, somos llamados a tener vida eterna en Cristo, pero no somos eternos. Cristo es quien estuvo antes de la creación del mundo, creando todo el universo, por lo tanto, Cristo, por las palabras de Cristo, nos puede guiar en el tiempo. Ahora, el desafío es la pregunta con la cual comenzamos este mensaje. ¿Cómo puedo hacer y cómo puedo obedecer la voluntad del Señor? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo puedo agradar al Señor? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Bueno, para entender esto, tenemos que ir a la lógica, un pensamiento lógico. Primero, que Dios es Dios. Y por muy básico que resuene esta frase, si Dios no tuviera su propia voluntad y no tuviera voluntad sobre todo lo creado soberanamente, entonces no sería Dios. Por ahí hay algún predicador que dijo que la voluntad de Dios se somete a la voluntad del hombre. Y eso no es así, es un error grave. Dios es Dios absoluto y tiene su soberana voluntad. Ahora, Dios tiene una voluntad exclusiva. Todo existe y subsiste y es creado y se mantiene por la única voluntad del Dios soberano. Y aunque parezca lógico, es esencial, como el apóstol Pablo habla aquí, detenerse en este punto. Dios es Dios y nosotros no. Entonces, Dios siempre ha hecho la distinción de su plan versus nuestros planes. En Deuteronomio 29:29 dice lo siguiente en el Antiguo Testamento: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Cosas secretas. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿cómo podemos separar la voluntad de Dios en 2 áreas? Primero, hay cosas secretas. Está la voluntad de Dios decretiva, con la que Él decretó que existiera todo. Él dijo que se haga la existencia y se hizo. Causa y efecto. Esa es la voluntad decretiva de Dios, el decreto de Dios. Pero hay una voluntad que es revelada. Y esa voluntad revelada es la que nosotros podemos incorporar y la que nosotros podemos vivir y existir. Entonces, esto quiere decir que en la obra de Dios o en su voluntad existen estas 2 áreas.
lo que Él ha querido decirnos, revelarnos, comunicarnos por la propia voz de Dios o por el propio dedo esculpido de Dios en la ley, es qué es lo que Dios desea o quiere para nosotros y cómo Dios dirige nuestra vida. Es recién ahí donde entramos nosotros en el juego. Es recién ahí cuando nosotros entendemos nuestra posición y decimos, ok, somos creación de Dios, somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Recién ahí entramos a ser dirigidos por el Señor. Entonces, ¿cómo puedo saber lo que Dios me ha revelado? ¿Cómo puedo saber la voluntad del Señor? Es solamente necesitando y sabiendo que Dios es Dios, asumiendo nuestra posición. Dios es soberano sobre mi vida. Él dirige mi vida, el mundo, las situaciones, las pruebas, las amarguras. Él las dirige. Está todo bajo su control. ¿Ok? Pero hay algo que viene en el carácter del ser humano y que a lo mejor sirve con la ilustración que les di de esta película, es que el hombre siempre se ha hecho la pregunta, ¿para qué existo? ¿O hacia dónde voy? ¿Qué viene más adelante? En toda la historia de la humanidad el hombre siempre se ha preguntado esto. Y hay algo impreso en el carácter del ser humano, que es querer saber lo que viene. Esto lamentablemente por causa del pecado se ha expresado en corrientes que han sido paganas, por ejemplo, y anticristianas, por ejemplo, el horóscopo, la ouija, el espiritismo, estos supuestos videntes que salen hasta en la televisión y le hacen entrevistas y cuando se acerca Año Nuevo le preguntan, oiga, chica no sé cuánto, ¿qué viene para el futuro? ¿Qué va a pasar con nuestro presidente? ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Chile va a clasificar a un mundial? Y ven las cartas y dicen, mira, aquí sale la carta del ángel negro, no sé, y te dice y te inventan unas cosas. Y es que son corrientes paganas que han sido ladrones realmente de la voluntad del Señor. Son ladrones, son sucedáneos, son imitaciones, malas imitaciones de la soberanía del Señor. Porque nadie conoce los tiempos, sino esta lógica que Dios es Dios. Nadie conoce la eternidad, sino solamente el ser eterno, que es nuestro Dios absoluto, el único Dios verdadero. Entonces, son estos ladrones, son estos sucedáneos de a quien pertenece nuestra vida, que es Dios mismo. Y Juan Calvino dijo una frase respecto a esto, de la voluntad de Dios y de la revelación de Dios, y dijo esto, una frase muy cortita, donde Dios cierre su boca santa, yo desistiré de la indagación. ¿Qué quería decir Calvino? Lo que no esté expreso en su palabra, lo que no esté expreso como voluntad revelada por Dios, entonces yo no voy a buscar más allá. Voy a someterme a mi posición y a ser dirigido por Dios. Soy su hijo y Él es un Padre bueno. Puedo confiar en Él. Por eso ahora Pablo en estos versículos, y por qué empiezo con todo este preámbulo, para ver la invitación que nos hace el apóstol Pablo y le hace a esta iglesia en Tesalónica, y también es para nosotros. Por esto Pablo instruye a estos hermanos, después de poder darle aquellas doctrinas clave para su ejercicio de la fe, para el crecimiento de la iglesia, para establecer su iglesia, él vuelve a lo básico. Él toma el DeLorean y los vuelve al pasado y les dice esto es lo básico. Para saber lo que viene tienes que volver a lo básico, que Dios es Dios y tiene su soberana voluntad. Tú eres dirigido por Él. Y les da este consejo, y son los versículos que acabamos de leer. En primer lugar, nos dice que debemos estar gozosos. Cuando pensamos en la palabra gozo, y no sé si la has visto por ahí o te han preguntado, a uno se le viene de una el pensamiento que es algo de felicidad, ¿cierto? Un sentimiento feliz. Tal vez estar gozoso es estar riéndose todo el día o tener la sonrisa oreja a oreja, pero en realidad el gozo es más profundo que eso. Va más allá de un sentimiento feliz o más allá de expresar una emoción de felicidad, sino que el gozo trasciende a la circunstancia, trasciende al momento, trasciende a la era que estás viviendo, trasciende a tu sufrimiento incluso. Por eso Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo el apóstol Santiago? Que van a haber pruebas. Y en esas pruebas, cuando lleguen a tu vida,
tened por sumo gozo. Entonces el gozo no es solamente una felicidad cuando todo va bien, el gozo puede permanecer y trasciende aún en los momentos más difíciles. Por eso Pablo también en Romanos 8 nos dice, porque todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Entonces el gozo es algo más profundo que un sentimiento de felicidad, que una risa, que una carcajada o un estado de éxtasis por el momento. No es estacional. El gozo no es estacional. Y recuerdo en esto, en la época griega, habían cultos estacionales. Y en el verano eran todos alegres y efusivos. Pero llegaba el invierno y todos los griegos eran depresivos, todo está mal. No, el gozo no es así. El gozo trasciende la circunstancia. Sea verano, sea invierno, esté lloviendo como llueve acá, o haga mucho calor, el gozo es profundo. Puede haber gozo en medio de un sufrimiento. Entonces, Dios tiene un propósito. Dios tiene una voluntad secreta de Él que dirige todo, pero también revelada. Ahora, ¿cuál es ese? La voluntad y las cosas son secretas, son del Señor, lo que nos decía Deuteronomio. Solo Él lo sabe. Entonces, si Él lo sabe y si Dios es Dios, podemos descansar y confiar en la buena voluntad de este Dios. Y un paréntesis. Pucha que cuesta confiar en la voluntad de Dios cuando pierdes tu trabajo, cuando estás a punto de terminar tus estudios, cuando no hay tiempo, cuando hay que ser papá, esposo, estudiante, buscar trabajo, etcétera. Y cuando ves que tal vez la cuenta corriente va disminuyendo y tú dices, ¿cómo voy a pagar esto a fin de mes? Cuesta, es difícil, se sufre. Pero ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios en medio de esas circunstancias? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios cuando pierdo un ser querido? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios cuando alguien me hizo un daño tan horrible que marcó mi vida para siempre? ¿Cómo puedo saber qué quiere Dios con esto? Primero, el apóstol nos dice, estad siempre gozosos, siempre. Y aquí me gustaría detenerme y poder decir algo, que podemos confiar en la soberanía de un Dios que ante tu circunstancia no ha quedado sorprendido. Cuando tú sufres, cuando viene la tempestad a tu casa, como dice la palabra, Dios no está sorprendido, Dios no improvisa. Dios no dice, ¿qué voy a hacer ahora con Felipe que está sufriendo tanto? No, Dios tiene el control de todo. Recuerda, nuestro tiempo es un tiempo lineal, sometido a la eternidad, sometido a la soberanía del Señor. Él sabe el final de tu historia. Él es mucho mejor que este DeLorean. Él es soberanamente mejor que cualquier ciencia ficción. Él es el Dios que controla todo, todo, y sabe cuál es el propósito de tu vida. Tú sabes... Dios sabe por qué estás cargando lo que estás cargando, por qué estás siendo llamado a arrepentirte de lo que te ha avergonzado delante del Señor. Dios sabe por qué estás sufriendo la consecuencia incluso del mismo pecado en tu vida, sea tuyo o sea de otra persona. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a estar siempre, siempre gozosos, no solo cuando te vaya bien, no solo cuando haya bendición y milagro y cuando haya sobreabundancia, que nos gusta eso, ¿cierto? El Señor me bendijo con un nuevo trabajo, el Señor me bendijo con este auto, el Señor me bendijo con este sueldo. Amén. Y es bueno, pero eso está sometido bajo un orden. La soberana voluntad del Señor está por sobre cualquier circunstancia. El apóstol Pablo llama a esta iglesia, les dice, vuelvan a lo básico. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siempre estén gozosos en Dios. No importa la circunstancia. No importa si a la casa le llegó o no le llegó tempestad. No importa si hay gotera o no hay gotera en tu casa. Siempre estad gozosos. Él no improvisa. El Señor no improvisa. Él sabe el final de la historia. Por lo tanto, podemos descansar en su buena voluntad y gozarnos siempre en toda circunstancia, porque nuestro buen Dios sabe el final. Entonces, gózate, hermano. Gózate en el Señor. Vive este gozo tremendo de poder confiar, descansar en un Dios que tiene sus brazos de amor y te abraza con seguridad. Él no improvisa. Él no te soltará nunca, porque tú eres de Él. Vamos a pasar al segundo aspecto de este consejo de Pablo. Dice,
Punto B, orar sin cesar. Hablamos recién del gozo, que es siempre, pero también nos dice, oren sin cesar. Y hay una frase de Martín Lutero que decía, tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. Hoy día tengo tanto que hacer, estoy tan atareado, estoy tan estresado que voy a orar 3 horas y después voy a hacer todas las cosas. Ahora, ¿es esto lo que quiere el apóstol Pablo? Claro, tremenda frase de Lutero, ¿cierto? Oh, qué bueno y qué gracias, Señor, por la vida de este hombre que oraba tanto y para dirigir la iglesia. Amén. Bien. Ahora, ¿el apóstol Pablo quiere esto? ¿Que estemos encerrados todo el día? Lo ideal es que sí, ¿cierto? Lo ideal es que sí estemos, no, y que no haya nadie, que la guagua no llore, que no pida comida, que no se cambie pañal, sino que, no, yo quiero estar todo el día en un modo zen, encerrado en mi pieza, con un incienso, con una música clásica, y leer la palabra, y que la palabra ore para mí, yo orar la palabra, ¿cierto? Es lo ideal. Si lo puedes hacer, bien, hazlo. ¿Pero es lo que quiere el apóstol Pablo? O sea, cuando vayan manejando tienes que ir con los ojos cerrados, Señor, bendice este camino. ¿Tiene que pasar eso? No, lo que está queriendo decir Pablo es la esencia de su invitación, es vivir una vida constante de comunicación. De hecho, cuando Pablo dice orad sin cesar, en el griego, esta palabra sin cesar, lo que Pablo quiere decir es sin omisión, no omitas la oración. De hecho, en la Escritura hay ejemplos, en Nehemías capítulo 1, donde él dice que se vio tan afectado porque la ciudad estaba siendo quemada, que él dice, no, esto es mucho para mí, me voy a encerrar a orar. Y se encierra a orar por largo tiempo. Pero en el capítulo 2, Nehemías se enfrenta al rey, y cuando va a hablar con el rey, él dice, en ese momento oré. ¿Cómo? Dejó al rey, espérame un poquito, voy 3 horas, vuelvo y seguimos conversando. No, sino que en ese momento, Nehemías en su mente oró, le dijo, Señor, dirígeme, Señor, bendíceme, y dio el consejo. Entonces, ¿la oración tiene que ser larga? Lo ideal es que sí. Si lo puedes hacer, amén. Una bendición para la iglesia. Bien. Pero si no, puedes estar constantemente, sin omisión, orando. ¿Cómo? Pensando en el Señor. Mientras vas a tomar la micro, mientras vas a conseguir un nuevo empleo, mientras estás sufriendo, orar al Señor. Señor, bendíceme. Señor, cambia mi corazón. Santifícame. Señor, obra en esta situación. Cámbiame. Sin omisión. No es necesario estar encerrado todo el día, sino que estar orando constantemente, dice Pablo. Ahora, cuando hablamos de orar, hablamos de comunicación constantemente. Y si has considerado enfrentar tu día a día sin oración, quiero recordarte algo que dijo un pastor por ahí, lo vi en un video esta semana. Pasas 16 horas al día en el campo enemigo. 16. Que vas al trabajo, a estudiar, estás despierto. Pasas 16 horas en el campo enemigo del mundo y no quieres orar ni siquiera 20 minutos. Y te vas a presentar al campo enemigo sin protección, sin armamento, sin ningún argumento en la palabra. ¿Realmente queremos ser cristianos que quieran conocer la voluntad de Dios y ni siquiera pasamos tiempo con el Dios que nos quiere dirigir? Son 16 horas que estás como blanco en el campo enemigo. ¿Y no vas a orar constantemente? ¿No vas a pedir la dirección del Señor constantemente? Es algo que nos debe hacer reflexionar en el día de hoy. Recibes dardos del enemigo y del diablo 16 horas al día. Y no podemos pasar ni siquiera media hora con el Señor. Y eso es una triste radiografía. Cuando decimos, pero Señor, dirígeme, ¿cuál es tu voluntad? Y el Señor te dice, pero estás todo el día disponible, ora, comunícate conmigo, habla conmigo. Y no lo hacemos. ¿Quieres saber entonces la voluntad del Señor para tu vida? Ora. Y ora mucho. Ora mañana, ora tarde, ora en la micro, ora en tu cama, ora al despertarte, ora antes de bendecir los alimentos. Ora, depende del Señor. Comunícate con el Señor. Y aquí hay un ejemplo que yo quería dar. Ustedes vieron que María Ignacia, mi hija, ya está caminando, está un poquito parlanchina y la, así habla. Ese es su lenguaje de Minion. Y cuando ella ya
quiere pedir algo, empieza a emitir algunos ruidos y uno empieza a preguntarle a los niños, ¿qué? ¿Quieres yogur? ¿Quieres agua? Entonces cuando uno llega a lo que ella quiere, ella se alegra tanto que dice, bien, y levanta los brazos y celebra. Entonces, por ejemplo, ahí empieza, agua, bien, dice, y celebra. Hoy día le decíamos, vamos a ir a ver a las amigas, a Ana Paz y a Catalina, bien, decía, y celebraba, pero después a cada rato iba a la puerta y quería abrir la puerta, entonces le decíamos, ¿quieres ir a ver a las amigas? Bien, y celebraba. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque ella por fin se da a entender, eso era lo que yo quería, lo que tú me estás diciendo es lo que yo quiero. Hay una buena comunicación, hicimos match, conectamos. Y eso le trae mucha alegría. Qué bendición sería para nosotros depender del Señor a ese punto. Orar al Señor, poner todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades al Señor y decir, Señor, esto es, yo te quiero a ti. Yo quiero vivir para ti. Quiero que me muestres tu propósito. Quiero que me hables en medio de este sufrimiento. Y qué gozo, qué alegría más grande cuando el Señor nos puede revelar su voluntad. En oración. Ora sin omisión. No omitas la oración en cualquier circunstancia. Pide ayuda, pide clemencia. Ora sin cesar. No te inclines ante otros dioses. No descuides la oración, sino que hazlo siempre, sin cesar. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? Ora siempre, en todo momento, en todo lugar. Que tus pensamientos estén sujetos a la persona de nuestro Dios. En todo lo bueno, en todo lo justo, en esto pensad, dice la palabra. Tercer punto, dad gracias en todo, dice el apóstol Pablo. Es notorio pensar, sobre todo en oración, cuando hablamos de oración, como ya voy a orar para pedir trabajo, para pedir sanidad, para pedir paz. Pedir, pedir, pedir. Y creemos que la oración a lo mejor puede resultar más en un petitorio que en una comunicación, ¿cierto? Es fácil irse a ese pensamiento. Y en cierto punto está bien, si necesitamos pedirle al Señor. La palabra dice que antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya lo sabe nuestra necesidad. Y está bien, depende del Señor, pide ayuda, pide lo que necesitas. Pero si volcamos la oración solo a pedir por pedir y querer cosas y bendiciones más que al mismo Dios que te bendice, entonces en realidad eres un desagradecido. En Romanos 1:21, Pablo dice que el hombre no regenerado no glorificaba a Dios y dice que tampoco le daba gracias. Eso es un hombre que no conoce al Señor, que no ha sido nacido de nuevo. Un hombre que no glorifica a Dios, pero tampoco que le da gracias, que no es agradecido con el Señor. Pero cuando Pablo está hablando acerca de dar gracias en todo, él dice que debemos ser agradecidos primeramente por lo que ya tenemos. En Efesios 2, 6 y 7 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo dice que debemos tener un corazón agradecido? En primer lugar, porque ya tenemos la bendición tremenda de estar vivos y vivos para siempre con Cristo. Él nos resucitó, Él nos sentó en lugares celestiales. Dime, ¿qué otra razón te puede hacer agradecer si antes eras un cadáver? Eras un muerto en delitos y pecados y el Señor desde ese cementerio te hizo renacer para una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. ¿Qué otra razón puede haber en tu corazón para decir gracias, Señor? Y no solo decirlo, sino tener una actitud de agradecimiento. Es suficiente argumento para que nuestra vida refleje el agradecimiento que tenemos ante el Señor. La respuesta que podemos dar a Cristo por su palabra, por su redención, por el milagro del nuevo nacimiento, por la fe que hay en nosotros. Dad gracias en todo. Ya vimos que en primer lugar Pablo dice, den gracias, tienen que ser agradecidos porque ya recibieron todo en Cristo. Recibieron vida, perdón, redención, sanidad, santificación, justificación, lo recibieron todo. Pero en segundo lugar, también Pablo dice en todo. No solamente ser agradecidos por lo que ya tenemos, sino que Pablo dice en
todo. Nuevamente, en toda circunstancia, constantemente. No es solo el gozo, siempre. No es solo la oración sin omisión, sino que también es ser agradecido en todo tiempo y lugar, en toda circunstancia. Agradece al Señor. Dad gracias en todo, no solo por todo, sino en medio de todo, que se une directamente al gozo y la oración. Spurgeon decía que cuando el gozo y la oración se juntan en matrimonio, el primer hijo es la gratitud. Cuando hay gozo, cuando hay oración, sin cesar, y se junta esto en el cristiano, lo que genera esto en el cristiano es agradecimiento. Es decir, gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida, aun cuando yo no vea el final, aun cuando yo no tenga la máquina del tiempo. Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y mi corazón está siendo transformado. Mi corazón endurecido lo estás esculpiendo cada vez más. Y ya no está siendo duro, está siendo de carne. Estás renovando el corazón en mí por tu Espíritu Santo. Ahora, sigamos leyendo lo que dice ahí. Dice, dad gracias a Dios en todo. Dice, ¿por qué? Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Estos 3 puntos. Lo que quiere Dios en el creyente es que Él exprese vivamente su gozo constante, oración constante y un agradecimiento constante. Esto no solo es una demanda y una lista de supermercado para ir, ya tengo que orar mucho, tengo que hacer esto, check, 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 y estar estresado todo el día porque si no lo hago, no, Señor, entonces yo no soy un verdadero cristiano, no, entonces yo no voy a ser salvo, voy a estar mal. No, lo podemos hacer, estos 3 puntos, solamente por Cristo Jesús. Esta es la voluntad, dice, para ustedes, ¿dónde? En Cristo, en Cristo. Ahora, ¿por qué esta voluntad y estos 3 ejercicios, estos 3 consejos que nos da el apóstol descansan en Cristo? Voy a brevemente darte 3 argumentos, 3 puntitos. Primero, en Hebreos 12:2 nos dice que el gozo de Cristo estuvo puesto delante de Él cuando estaba sufriendo en la cruz por ti y por mí. En Cristo vemos verdadero gozo en medio del sufrimiento. Cuando el Padre le dio la espalda, cuando estaba muriendo y pagando tus deudas y tus pecados, el gozo, dice Hebreos, estuvo puesto delante de Él cuando sufrió la cruz. Segundo punto, ¿por qué podemos confiar en Cristo en la oración? Porque Cristo es en sí la oración perfecta. Él es la intercesión perfecta ante el Padre. Él es el Verbo encarnado, nos decía Juan 1:1. Él es la palabra viva que vino y se encarnó. Y siendo el unigénito del Padre, vino y se encarnó para ser el Verbo hecho carne. La encarnación de nuestra redención es Cristo el acceso directo de comunicación certera, feliz, gozosa ante el Padre. Porque nadie puede ir al Padre si no es por Él. Cristo figura la oración perfecta ante el Padre. Por eso me gustó lo que decía el pastor cuando iniciamos el culto. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque confiamos en su obra, en su redención, en su sustitución, en la justificación que hay en el Señor. Oramos en su nombre. Él es la oración perfecta. Tercer punto, ¿por qué podemos ser agradecidos en Cristo? Porque como dice Pablo en 1 Corintios 1:4, dice que es Él, es Cristo Jesús, quien nos ha dado su gracia. Ha recibido gracia por el Señor. Ha recibido su sustitución gratuitamente. Alguien que vivió una vida perfecta pagó tu muerte y tu precio de manera gratuita. No tenía por qué hacerlo. Y si te has preguntado, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Por el afecto de su voluntad. Por el afecto de su voluntad, dice Pablo. Hubo afecto, hubo amor, hubo ternura en el corazón de Cristo. Y Él decidió tomarte. Cuando no tenías nada que darle, cuando no tenías nada que hacer para ganar tu salvación, Él te la otorgó. Para que tú vivas agradecido para siempre. Agradecer en todo. Para ir ya terminando, me gustaría que viéramos el versículo 19 y 20, por favor. Dice, ya para ir terminando,
no apaguen el espíritu, dice Pablo. Y el versículo 20 nos dice, no menosprecien las profecías. El Espíritu de Dios es quien es poderoso para hacer su obra en el creyente. De tal forma, Él nos ayuda a conocer y a obedecer la voluntad del Señor. Ezequiel 36:27 dice que Él pondrá dentro de vosotros, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que decía Ezequiel? Lo hace por medio de su espíritu. Por eso Pablo les dice, no apaguen el espíritu, dependan del Espíritu Santo. Es una obra espiritual lo que Dios va a hacer en el creyente. Es un nuevo nacimiento que se va a expresar en una obra regeneradora por la fuerza y el poder del Espíritu Santo en el creyente. No lo menosprecien. Es la obra del Señor por su Espíritu cuando nos acercamos a Él en oración, en agradecimiento, en gozo. Cuando dependemos de la voluntad revelada que está en la Biblia, es la obra del Espíritu Santo. Y Él hará que estemos en sus caminos. Entonces, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? A través de su palabra. Por eso Pablo une esto, y no son dos frases distintas. Ahí, obviamente, por sistematización nos separan en dos versículos, pero en realidad lo que Pablo está diciendo es el mismo argumento. No apaguen el Espíritu. No menosprecies lo que Dios ha dicho. No menosprecies las profecías. Ahora, el apóstol Pablo decía esto, obviamente, aludiendo a la Escritura, al Antiguo Testamento. Recuerden que todavía no se escribía completamente el Nuevo Testamento, sino que el apóstol Pablo dice, todo lo que se anunciaron antes en las Escrituras, hablan de ¿quién? El mismo Cristo lo dijo. Toda la Escritura habla de mí. Toda la Escritura. No menospreciemos la obra del Espíritu Santo. No menosprecies la Escritura. No apagues el Espíritu Santo, ni la obra que Él está haciendo en ti. Entonces, para conocer la voluntad del Señor, debemos en primer lugar escudriñar la Biblia, ver, como decía Deuteronomio, las cosas que han sido reveladas para nosotros. De ahí viene todo lo necesario para que nosotros podamos dirigir nuestra vida. Entonces, ¿quieres tomar un trabajo o el otro? ¿Quieres ir a esta iglesia o a la otra? ¿Quieres casarte con esta mujer o con esta mujer? Ten estos 3 consejos que te dice el apóstol Pablo. Gózate en todo tiempo. Ora sin cesar. Comunícate con el Señor y sé agradecido. Cuando realmente tengamos esto y tengamos el tesoro de la palabra, el tesoro del Espíritu Santo, vamos a tomar buenas decisiones, hermanos. Vamos a ver el nombre de Cristo glorificado. Cuando tomes el trabajo, cuando te cases con esta mujer, cuando vayas a vivir esta casa, cuando vayas a invertir, el Señor te va a dirigir. Entonces descansa en el buen consejo del Señor. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? La Biblia está a disposición, hermanos. Úsala en momentos de flaqueza, de duda, de sufrimiento. En la palabra de Dios está la belleza de nuestro Señor. En ella encontramos lo más preciado, que es conocer al Dios que nos da paz y seguridad. Qué bendición poder contar con un Dios que cuida de nosotros y que es soberano ante toda adversidad. Amén. Solo a Dios sea la gloria. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, es quien ilumina nuestro camino. Eres tú, oh Dios, quien dirige nuestras vidas para conocerte, para tener intimidad contigo, para poder conocer tu voluntad, Señor, la cual es buena, agradable, es perfecta, Señor. Por eso todo lo que somos, te lo entregamos. Todo lo que somos hoy es para ti, Señor. Nuestra circunstancia, nuestro sufrimiento, la pena que hay en nuestro corazón, incluso también las mayores alegrías y las bendiciones que nos has dado, son para ti, Señor, son para tu gloria. Oramos, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo, Señor, que tú obres en nuestros corazones, obres en nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado en cada uno de los pasos que vamos a dar. Que podamos depender totalmente de ti, agradeciendo, Señor, tu obra por nosotros, orando y comunicándonos siempre contigo y gozándonos, Señor, disfrutando de ti para siempre. Porque esta es la herencia, Señor, que hemos recibido de ti.
y es para nosotros y para nuestros hijos. Por eso, Señor, dependemos tanto de tu gracia, de tu pacto con tu pueblo, porque eres tú, Señor, quien nos dirige, eres tú quien paga y quien es el fiador de este pacto para bendecirnos hoy, mañana y siempre. Que tu nombre sea enaltecido en nuestras vidas, Señor. Que podamos confiar en ti, Señor, y confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que tú eres soberano y guía nuestra vida. Oramos, Señor, por esta iglesia. Bendice esta iglesia, Señor. Sigue trayendo a los nuevos creyentes, Señor, que tú has destinado desde antes de la fundación del mundo. Y te pedimos que avives la obra en estos tiempos. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén y amén.